Mis queridos y mis queridas, tengan todos una muy buena tarde. Bienvenidos y bienvenidas al quinto capítulo de toda esta serie de videos que estoy sacando sobre el máster que estoy estudiando en SABEC. El día de hoy vamos a profundizar un poco más en todo el tema de la explicación científica, integrando dos conceptos fundamentales: el explanans y el explanandum. Esta segunda lección del máster comienza con una frase poderosísima, y es que todas las explicaciones científicas parten desde una sola cuestión o desde una sola pregunta: el por qué. El por qué nos lleva a explicaciones satisfactorias en todo el contexto científico y realmente nos lleva a entender lo que en esencia es la palabra explicar. Explicar es un comportamiento verbal que lleva a cabo un sujeto y que facilita a otro sujeto, o puede ser al mismo, la adaptación verbal a una situación que esté pasando o a un fenómeno que esté pasando o simplemente no está pasando. En psicología, las diversas formas de aproximarse a la ciencia es aproximándose y explicando su objeto de estudio. Sin embargo, en la mayoría de los casos no suelen haber explicaciones científicas, sino digamos que explicaciones intuitivas. Y el psicólogo no tiene por qué explicar los fenómenos o los objetos de estudio por intuición, más bien los tiene que explicar con teoría, con investigación, con argumentos, con un peso teórico e investigativo. ¿A qué nos referimos con explicación intuitiva? Nos referimos a explicación intuitiva cuando nosotros como que tenemos la costumbre de explicar las cosas de una manera muy popular, e incluso cuando creemos saber acerca de un fenómeno nos vamos más allá de las explicaciones que comúnmente pues se muestra, es decir, como que empezamos a improvisar, como que empezamos a decir algo o información más y más y más y más que pues de pronto no está conectada con la misma realidad. Y obviamente en este tipo de explicaciones intuitivas pues encontramos muchísimos errores científicos, muchísimos errores argumentativos, muchísimos errores sistemáticos y demás. Como quien dice, uno habla mucha parla, uno habla mucha basura y uno a veces cree saber mucho y lo que uno está diciendo son puras burradas. Y algo muy interesante es que en estas explicaciones intuitivas no solemos responder por qué, sino solemos responder ¿para qué? Todo parece ser como explicaciones teleológicas que están extendidas en la psicología popular. Por estas razones y otras más, pues es que es muy importante explicar con base en la teoría, con base en la investigación y sin improvisar y sin hablar tanta carreta. Saber un tema antes de hablarlo, antes de discutirlo. Y como estamos en el contexto de la explicación científica, pues tenemos que tener una lógica y también que esta lógica corresponda a los hallazgos científicos, porque podemos tener lógica en lo que hablamos, pero si esta lógica es completamente incoherente con los hallazgos científicos, pues seguimos hablando mucha parla, seguimos hablando muchas huevonadas. Qué pena, es que a veces soy muy vulgar, ya ve. Pero es la verdad, si uno no combina la lógica ni lo científico, y puede que muchas cosas suenen muy bien, pues estaremos confundiendo a las personas y eso no debemos hacerlo. Ahí es donde muy probablemente surjan los charlatanes que tanto se han mostrado por redes sociales y que tanto se han criticado por redes sociales. Pues el charlatán es justamente el que habla con mucha lógica, pero no hay ningún sentido investigativo ni ningún sentido científico en lo que está hablando o en lo que está ofreciendo. Hay que saber identificar cuándo es una explicación correcta, cuándo es una explicación incorrecta y qué tipos de explicaciones pueden existir. Pero sobre todo, si queremos dar una explicación válida en el contexto científico, tenemos que saber conceptos básicos de una explicación científica. Y aquí entrarían lo que es el explanans y lo que es el explanandum. El explanans y el explanandum son dos términos que caracterizan a la explicación científica. Cuando a mí me hablan del explanans, me están hablando precisamente de todo aquello que utilizamos para explicar un fenómeno. ¿Qué es lo que utilizamos para explicar un fenómeno? Leyes y teorías. Dos palabras clave para el explanans: leyes y teorías.
todas las herramientas que utilizamos para explicar leyes y teorías. No se le vaya a olvidar, no lo vaya a confundir con el explanandum. El explanans es el conocimiento del que partimos para explicar un determinado fenómeno. Entonces, el explanans, aquello que utilizamos para explicar, que pueden ser leyes, que pueden ser datos, y es el conocimiento del que partimos. Leyes y teorías. Les voy a dar un ejemplo. La atracción de los cuerpos es directamente proporcional a las masas e inversamente proporcional al cuadrado de sus distancias. Lo que acabamos de decir es un ejemplo de ley. Ahora aquí les va un ejemplo de dato. La masa de una manzana es de 0,2 kilogramos. En explanans nos basamos en teorías, leyes y datos. Y estos datos por lo general son particulares y concretos. Ahora, el explanandum es todo aquello que queremos explicar. Podemos arrancar con una simple pregunta. ¿Por qué es que le cayó la manzana en la cabeza a Newton? Todo aquello que queremos explicar siempre va a consistir en eventos particulares o leyes de primer nivel. También nos preguntamos sobre las condiciones que explica un evento. En este caso, explicar el hecho de por qué la manzana le cayó a Newton en la cabeza. Entonces, vuelvo y repito para que no haya ninguna duda. Explanandum, aquello que queremos explicar. Y explanans, aquello que utilizamos para explicar, incluyendo leyes, teorías, principios y datos concretos. Ahora bien, entre el explanans y el explanandum existe una relación explicativa. Es la relación entre el explanans y el explanandum. Y justamente aquí en este punto pueden aplicarse relaciones deductivas. Respondiendo a la pregunta de la manzana de Newton, ¿por qué la Tierra la atraía con una fuerza de 9,8 metros por segundo al cuadrado, que sería la aceleración de la gravedad? Una explicación científica es válida en la medida que tengamos como base el explanans. Siempre que uno tenga en cuenta las teorías, las leyes, va súper bien su explicación. Obviamente que estas leyes y teorías sean una base más para el explanandum, es decir, que tanto una como la otra coexistan en esa relación explicativa. Ahora que sabemos las grandes diferencias entre el explanan, el explanandum y su relación explicativa, ya podemos hablar acerca de la filosofía de la ciencia. Vamos a realizar un breve recorrido por el último siglo y medio, que es el contexto del desarrollo tanto de las ciencias como de la psicología. En cuanto a filosofía de la ciencia, veremos bastantes puntos que se encuentran y cómo es que a partir de las conexiones con estos puntos, pues la psicología fue adaptándose y fue cada vez mejorando, yéndose al lado totalmente científico. Y aquí es donde entenderemos que gracias a la filosofía de la ciencia es que tenemos bases para hablar de objetividad en el contexto del conductismo radical. Comencemos con el positivismo de Augusto Comte. Ese positivismo de Augusto Comte es el primer intento de sistematización de la ciencia, o más bien el intento de sistematizar la forma de hacer ciencia. El positivista intentaba estudiar las grandes diferencias entre explicaciones basadas en entidades metafísicas y la explicación científica. Ellos intentaban poner por escrito cuáles eran las características de la ciencia, y obviamente teniendo en cuenta una gran aversión por la metafísica y obviamente un gran aprecio, una gran inclinación por el estudio de lo observable. Cualquier entidad no observable no entraba como objeto de estudio. O sea, pasaba un fantasma y no les importaba, pero si pasaba una mosca sí les importaba, porque eso se podía observar, eso se podía estudiar, y claramente asumían la explicación científica como el hecho de subsumir. ¿Subsumir qué? Pues subsumir un hecho particular, un hecho concreto, y en una corriente cada vez mayor de datos, de información observable. Y todo esto bajo un modelo inductivo. Primero nos vamos con las particularidades para luego hablar de una generalidad. Partimos de datos particulares y deduciendo principios generales. La explicación como subsución de leyes bajo el método inductivo.
Por ejemplo, la caída de la manzana está explicada bajo un caso particular de gravitación, la teoría de la gravitación universal. Y debido a todos estos planteamientos filosóficos, el positivismo lleva incluso a predecir el mundo de la forma más aséptica posible. De manera que para el positivismo una explicación y una descripción pueden ser lo mismo. Es decir, que pueden ser bastante similares. Mach, por ejemplo, decía esto. Mach era uno de los representantes del positivismo y decía que una explicación y una descripción pues partían del mismo punto. Mach decía que una explicación no era más que una descripción condensada. Cuando describimos una ley general, condensamos muchos hechos particulares. Muy bonito, muy bello todo esto hasta aquí, sí o no, pero los positivistas tenían una dificultad y era la causalidad. La causalidad no la puedes observar tan fácil, porque es algo que en principio solemos inferir. Y la causalidad, por tanto, va a terminar siendo un elemento visto como metafísico. De manera que la explicación científica no se ciñe a la causalidad, sino que se centra en la descripción de las leyes de carácter inductivo y en generalidades desde el punto de vista de la descripción, en donde nosotros incluiremos todos los hechos que, como lo dije, tengamos que describir. Es decir, que vamos a incluir lo que en psicología llamamos la relación funcional. Ahora bien, las relaciones positivistas sí que tienen una gran relación con, por ejemplo, el aporte de Watson, su conductismo, especialmente a la hora de entender los hechos psicológicos y cómo es que ambas posturas rechazan absolutamente lo que vimos en los videos pasados sobre los eventos internos, todo lo que sea metafísico, todo lo que no se pueda ver para afuera, así es como se vinculan tanto esos aspectos positivistas con pues el conductismo watsoniano. En cuanto al modelo de hacer ciencia, ambas posturas sí que son bastante compatibles. Muy bien, ya que sabemos qué era la explicación científica para los positivistas, vamos a ver qué era la explicación científica para el positivismo lógico de Hempel. El positivismo lógico se dio por allá en los años 30. Este positivismo lógico, al igual que el primero que vimos, defiende a capa y espada el estudio de lo observable, el estudio de lo evidente. Sin embargo, en este punto es donde ya las posturas de la filosofía de la ciencia empiezan a hablar, a incluir conceptos no observables. Pero el positivismo lógico llegó y dijo, no, espere, vamos suavecito, vamos a añadirle a todo esto una lógica. Vamos a agregar el rigor de las deducciones lógicas y lo vamos a aplicar todito en la sistematización de las propuestas teóricas. Y entonces aquí responderemos cómo ellos tienen una definición de explicación científica con base en todo esto de la lógica y esa vaina. Pues la explicación científica tiene que tener un gran y enorme peso lógico. Va a tener un peso muy importante en cuanto a inferencias lógicas, el peso de las inferencias lógicas, es decir, del paso de las premisas a las conclusiones. El positivismo lógico también comparte un lugar junto con el conductismo metodológico. Tienen sus similitudes por todo aquello de la inclusión de los conceptos no observables en las teorías, y esto también lo retoma el cognoscitivismo o la teoría cognitiva. O sea, como quien dice, la lógica es la lógica sin importar si se observa o no se observa. Y ahí es donde empieza a fallar la cuestión, porque como lo dijimos al comienzo de este video, los términos lógicos tienen que ir en concordancia o en coherencia con los términos teóricos, con los términos científicos. Yo puedo decir algo muy lógico, pero si esto que digo, si bien es lógico, no comparte ningún espacio coherente con la ciencia, pues ahí se me cae el argumento, entre comillas, lógico. Póngale cuidado al modelo nomológico de Hempel para que pues lo introduzcamos dentro de todas estas apreciaciones, especialmente dentro de la lógica, sea o no sea evidencia científica. El modelo nomológico deductivo de Hempel. Este fue un modelo del positivismo lógico que en ese entonces era considerada una explicación científica. También recibía el nombre de modelo de cobertura legal, en donde se parte de unos enunciados que van a ser las premisas para que asimismo se deduzca el explanando. Recordemos que el explanans parte de las premisas para la elaboración
de teorías y de leyes. Y a partir de todo esto es que se tiene que deducir el explanando. Se tiene que tener una lógica deductiva para llegar al explanando, que es lo que se quiere explicar. Ahora, si tenemos en cuenta todo esto, vamos a ejemplificar un explanans en el contexto del modelo nomológico. Tenemos dos premisas o dos leyes. Premisa número 1 o ley número 1. Los programas de razón variable generan tasas de respuestas altas y estables. Premisa número 2 o ley 2. Las tasas de respuesta dependen de la privación. Naturalmente, tenemos un siguiente dato, ¿vale? Una vez que tenemos la ley 1 y la ley 2, pues vamos a apreciar la premisa número 3, que es el dato. Una máquina tragaperras funciona según un programa de razón variable. Y tenemos el explanando, que es la conclusión. Si situamos a un sujeto convenientemente privado en una máquina de tragaperras, responderá con una tasa alta y constante. Esta conclusión parte de una necesidad lógica de que el explanans no permite concluir el explanandum sin posibilidad de un error. Ok, está bien, pero vuelve y juega el problema de la causalidad. La causalidad vuelve a ser un problema dentro de este modelo nomológico. Y adicional al problema de la causalidad, pues tenemos otro problemita correspondiente a los elementos no observables. Este modelo parte de todas las cosas lógicas que usted quiera. Pero en cuanto a causalidad, en cuanto a explicar la causalidad, se queda corto porque digamos que no la asume, no la ve, no la entiende, no la toma. En este modelo podemos apreciar una lógica sistemática. Como quien dice, podemos explicar una causa como resultado de un efecto. Que la causa sea el resultado de un efecto puede que sirva dentro del contexto de la lógica, pero en cuanto al contexto científico, no, están pero que muy distantes las explicaciones científicas. En cuanto a esto, el modelo nomológico nos diría algo así como la altura de un edificio se puede explicar a través de su sombra, o a través de la longitud de la sombra podemos explicar qué tan alto es un edificio, sabiendo que en términos científicos la sombra o la largura, la longitud de la sombra no explica la altura de un edificio. Es la altura lo que causa la sombra del edificio y obviamente la posición del sol. Ahora, en el sentido estrictísimo de la lógica, pues lo que ellos apreciarían tendría lógica, pero en términos científicos no sería coherente. Sería una explicación científicamente incorrecta. Ok, entonces todo esto en cuanto al problemita de la causalidad. Vamos con las dificultades o los problemas correspondientes a lo no observable. Para explicar este problema vamos con una premisa. Tenemos como primera premisa que la luz se transmite por el éter. Se puede observar que la luz llega desde el sol hacia la Tierra y que entre el sol y la Tierra se encuentra el éter. Sin embargo, el hecho de que observemos de que la luz llega desde el sol hacia la Tierra no es suficiente para concluir que existe un éter entre el sol, y la Tierra. Como quien dice, sí, eso a pesar de que no lo observemos está ahí, y eso es lo que hace que pues funcione. Eso es lo que conecte el sol con la Tierra, la luz, el éter. El éter es lo que conecta la luz del sol con la Tierra. Pero ¿y dónde tenemos una evidencia científica de que existe el éter? Como que sí, no sé, pero ahí está. Si no hay evidencias científicas, por más lógica que tenga su argumento, se le cae absolutamente tudito. Todo se le va a caer. Por eso es que es muy peligroso solamente tener premisas y conclusiones sin demostraciones o sin la coherencia científica correspondiente. Y mis queridos y mis queridas, eso ha sido todo por hoy. Si quieres saber acerca de los modelos actuales en explicación científica, aguántese hasta el 6º capítulo. Yo sé que tú no puedes vivir sin mí, pero pues hay que esperar. En el siguiente veremos lo que es la causalidad, la pragmática y la unificación. Muchísimas gracias por su atención, que mi Dios me los bendiga, que estén muy bien, espero que esas explicaciones les estén sirviendo bastante y no olviden que tengo un curso online en terapias contextuales sobre análisis funcional en psicoterapia muy chévere, muy genial, en donde se ve teoría, así como también juegos de rol del análisis funcional. Y pues nada,
con esta invitación a este maravillosísimo curso que he hecho en terapias contextuales, los dejo. Les mando un fuertísimo abrazo. Nos vemos en el capítulo número 6 y hasta la vista. Hasta luego. Y recuerden, hablen con lógica y con teoría científica a la vez. Si no, pues están perdidos. Chao, hasta la próxima. Nos vemos.